Elegí la píldora azul. A principios de mis 20 años tuve la etapa más dura de mi vida. En aquel tiempo estaba en un trabajo que apenas aportaba a mi futuro, no tenía ninguna amistad, mi habilidad social era nula y desperdiciaba casi todo mi tiempo en hábitos improductivos. Esto sumado a la depresión, derivó en pensamientos muy oscuros. Aún así, me mantenía en pie a través de cortos periodos de gratificación por medio de películas, juegos o la internet, lo que me ayudó a sobrellevar todo esto por un tiempo. Pero nunca me sentí completo cuando la calma volvía entre esos intervalos. En algún punto tuve que admitirlo. Necesitaba ayuda. Al principio no sabía por dónde empezar. Sentía un disgusto injustificado por los grupos públicos de ayuda. No sabía por qué. Creo que en esa época aún tenía cierta actitud de niño caprichoso a veces. Sentía que mis problemas eran únicos y muy diferentes como para ser abordados por un grupo de ayuda. Con esto en mente, me fui a la internet y navegué hasta que llegué a las últimas páginas del motor de búsqueda, esperando alguna especie de gema perdida. Mis ojos exploraban a través de los títulos hasta que uno me sacó de mi estado catatónico. ¿Sientes que todo está perdido? ¿Sientes que nadie a tu alrededor puede ayudarte? ¿Necesitas un camino que sea diferente? Entra aquí para saber más. Dentro de mi mente, todas esas preguntas fueron respondidas afirmativamente, pues pegaron justo en el clavo describiendo cómo me sentía. En menos de lo que esperaba, ya había entrado al sitio y me encontré con su número de teléfono para llamar y arreglar una visita a mi hogar. En la llamada les conté todos mis problemas, y cómo me sentía. Resalté incluso mi capricho de creer que mi caso era muy distinto para ser abordado por cualquier servicio de ayuda. Parecieron interesados y me agendaron una fecha para su visita el viernes de esa misma semana. Me encontré obsesionado con la llegada de aquel día, la cual no pudo arribar más rápido. Pensé para mis adentros cómo esto podría significar el comienzo de mi nueva vida. El viernes me aseguré de estar desocupado. No empecé ningún juego, limpié mi hogar e incluso preparé algunos bocados. Cuando la persona llegó, su aspecto era distinto a como me lo imaginaba. Se veía más serio de lo que uno esperaría de alguien dedicado a ofrecer ayuda de esta índole, con un traje oscuro y corbata, y llevando un maletín. Parecía más el guardaespaldas de gente importante, en vez de un tipo que usaría su tiempo en alguien descuidado como yo. Le ofrecí comida varias veces durante la cita, sin embargo, se rehusó en todas las ocasiones. Él parecía alguien serio y únicamente estaba aquí por el asunto que lo trajo en primer lugar. Lo que me dijo, su discurso, fue conmovedor. Argumentó sobre cómo yo fui la fuerza que condujo a los eventos que afectaron mi vida. Que todas mis decisiones me llevaron a este punto, y sobre cómo mis futuras elecciones podrían cambiar mi rumbo o seguir el mismo camino hacia mi perdición. Todo aquello era verdad, pero fui demasiado terco para aceptarlo y en ese instante estaba reflexionando aquello. Normalmente me sentía como alguien desorganizado y, aún así, no limpiaba mi hogar. Lo que reforzaba esa idea. Me sentía horrible por desperdiciar mi tiempo, pero me encontraba repitiendo tales hábitos sin dar un segundo pensamiento. Me sentía cansado todo el tiempo, pero apenas dormía antes de trabajar. Realmente era yo el problema, la razón por la que todo estaba patas para arriba en mi vida. Todo aquello fue lo que me llevó a este punto. En ese momento el sujeto habló sobre tomar una última decisión. Fue aquí donde sacó su maletín, algo que no ha captado mi atención anteriormente. Lo abrió y giró hacia mi lado. Dentro del maletín solo había 2 píldoras, cada una en una superficie de almohada, casi brillando en la luz gracias a su textura opaca. Los miré un rato. El rojo mantenía un brillo intenso mientras que el azul uno más cálido y frío. Fruncí el ceño en anticipación sobre qué significaba aquello. Dentro de mi cabeza ya entendí un poco de qué iba todo esto, o sea, ¿quién no ha visto la película Matrix? La dirección que había tomado todo esto despertó mi curiosidad. Tu vida fue una serie de decisiones que te han traído hasta este punto. Hasta este momento clave. Tomarás la píldora azul y verás tu vida desenvolverse tal como es. O tomarás la píldora roja y tendrás la oportunidad de terminar con ese ciclo. Todo esto dicho con un rostro serio, y la verdad, reflexioné al principio, concentrándome en ambas opciones. Sin tomar una decisión inmediata. Mi primera opción fue el de tomar la píldora roja. Pues, suena como la decisión correcta, ¿no? Toda esta sesión se trató sobre las rutas que tomé en mi vida y de dejar a un lado aquellas que me estancarían. Luego la realidad golpeó de lleno. Si hay algo que aprendí de las dietas fallidas, de promesas que cambiarían mi vida, es que no existe un atajo rápido. Si quieres mejorar en algo, debes esforzarte por ello. No puedes esperar soluciones mágicas, debes ser proactivo. Llegué a la conclusión de que ese era el mensaje de toda esta sesión.
Tomaré la píldora azul, afirmé. Esta fue la primera vez que vi al sujeto reaccionar, su expresión seria desapareció cuando escuchó lo que dije. ¿Está seguro? Me senté aquí explicándole cómo debe tomar el control de su vida, cómo debe ser proactivo en sus decisiones. Él dijo, tratando de sonar persuasivo. Pero no importa cuánto lo intentara, ya lo había entendido todo. No, tomaré la píldora azul. Sé que debo tomar buenas decisiones a partir de ahora, lo que haré. Pero también sé que no existen atajos ni milagros inmediatos en la vida. Ahora mismo estoy tomando la primera gran decisión, y escojo el camino que yo sé será más difícil, pero el que también me hará crecer. Al principio hizo un suspiro bajo, pero luego, dio una sonrisa y respondió. Está bien, has hecho tu decisión. Me alcanzo la píldora mientras hago. Sin embargo, dejaré la píldora roja. Si alguna vez piensas que necesitas un escape, esta será siempre una opción. Y con eso, se fue. Tomé la píldora azul, y lo tragué junto a sorbos de café. Sonreí, pues ahora tenía una nueva mirada en mi vida. A partir de este punto todo fue mejorando. Empecé a identificar todo lo que estaba mal. Primero con defectos comunes que todos podemos llegar a tener. Era terrible en situaciones sociales, especialmente con las mujeres. Me esforcé más en arreglar aspectos clave como mi vida desordenada, mis hábitos alimenticios y mis noches de insomnio que ralentizaban mi actividad diaria en consecuencia. En más de una ocasión estuve a punto de desistir, bajo los típicos errores comunes. Me forcé a mí mismo a tomar dietas, me sobreexigí en mi trabajo, terminando con un nuevo tipo de cansancio al final de las jornadas. A veces terminaba haciendo el imbécil enfrente de otros. Todo esto me devolvía al inicio, sintiéndome peor que nunca. Pero no importa cuántas veces volvía a este punto, miraría la píldora roja y esto me recordaría aquella sesión. Lo que me devolvería la motivación para seguir intentando. En mis búsquedas por internet para consejos útiles, encontré una interesante filosofía japonesa llamada Kaizen. En este principio, los cambios en tu vida deben ser menores y graduales, apenas te percatarías de ellos. Esto fue de gran ayuda, pues cuando mi mente se encontraba en su búsqueda por cambios inmediatos, esto creaba un cansancio rápido dentro de mí al no lograr tales deseos, devolviendo mi mente a sus costumbres dañinas. Empecé de a poco, con los pequeños rasgos que podía cambiar. Limpiaba después de cocinar, tomaba notas en el trabajo. Esto pasó de ser una acción planificada a una inercia, una segunda naturaleza. Empecé a saludar con más calma, limpiaba un cuarto diferente cada semana en vez de iniciar inmediatamente con toda la casa. Empecé a realizar pequeñas tareas en el trabajo. ¿Y saben qué? La gente empezó a notarlo. Mis compañeros de trabajo empezaron a acercarse más y mis logros eran tomados en cuenta. Todo esto me inspiraba a continuar con este nuevo proyecto. Ahora estaba haciendo amigos. Era incluido en las conversaciones. Incluso empecé a llamar la atención de algunas mujeres. La píldora roja, que alguna vez fue símbolo de mi punto más bajo, ahora me recordaba lo lejos que había llegado. Lo tenía en una pequeña caja en mi mesa de noche. Siempre que algo salía malo temía volver a mi viejo yo, esa píldora roja siempre aparecía en mi mente y le echaría una corta mirada. Reflexionaba sobre la promesa de un camino rápido, un milagro oculto. Pero siempre la conclusión de aquella sesión se mantuvo en mi mente. Un día, los recuerdos de aquella visita vuelven a mí. Nunca le di las gracias. Sentía que esto era algo que debía enmendar, ahora que mi vida había mejorado. Inicialmente fui de vuelta al sitio. Pero el enlace estaba roto, algo común en la mayoría de los viejos sitios independientes, debido al crecimiento de las redes sociales. Saqué mi viejo teléfono e intenté llamar al número del sitio. Este ya no se encontraba en uso. Mi última idea fue buscar en internet sobre algún indicio de aquel sitio o servicio. Mientras buscaba, esperaba llegar a las últimas páginas del motor de búsqueda, tal como sucedió años atrás. Sin embargo, este no fue el caso. Mientras buscaba, los primeros links que aparecieron eran de sitios de noticias. Mi corazón sintió un peso enorme mientras hacía clic en uno de ellos. El artículo describía en detalle sobre un grupo que proporcionaba un servicio de ayuda. Cómo los involucrados perpetraron distintos asesinatos. Su modo de actuar consistiendo en persuadir a diversas personas que se encontraban en una situación similar a la mía a cometer suicidio. En un principio creí que debía tratarse de otras personas, elaboré cualquier excusa bajo el sol. Hasta que leí la forma en que asesinaban a sus víctimas. Primero, encontrarían a gente que estaba en su punto más bajo de sus vidas. Luego de un simulacro de terapia les ofrecerían dos opciones. Una píldora azul, que no era más que un simple placebo.
o una píldora roja, que estaba llena de una dosis letal de cianuro, lo que causaría la muerte de quien lo consumiera en minutos. Al principio no pude asimilar esto. El artículo terminaba explicando sobre la ausencia de supervivientes. Como algunos de los involucrados fueron arrestados, mientras que otros los encontraron muertos al ingerir ellos mismos la píldora roja. Lo primero era contradictorio, pues yo prácticamente había sobrevivido. Estaba en shock. Todo lo que sirvió de base para mi nueva vida, era de un modo, una mentira. No era un grupo de ayuda, eran unos dementes, un culto de asesinos que se aprovechó de personas en su peor momento. Sentía que debía tomar un descanso. Luego de dirigirme a mi cuarto, me recosté en la cama y observé la pequeña caja con la píldora roja adentro. Lo que antes era mi trofeo, ahora era un símbolo de muerte. Pero entonces llegó la epifanía de todo esto. La píldora roja representó siempre la salida inmediata. La opción que siempre estaba allí, pero que realmente nunca solucionaría los problemas. Representó siempre el suicidio, algo que aquel culto consideraba la salida perfecta. Pero para mí, era una visión equivocada. Aquella era solo una opción permanente para un problema temporal. La píldora azul, pues, representaba nada. La opción de tomar tú las riendas. Un mensaje que no se perdió, ni siquiera ahora que sé toda la verdad. Al final, tomé la decisión de pasar página de este suceso. Si era un grupo de dementes, que irónicamente querían dar un buen mensaje, o un grupo de salvajes. Al menos para mí, de una forma u otra, me ofrecieron la mejor ayuda posible. Y el mensaje, aunque con un tinte mórbido ahora, realmente no ha cambiado. Para asegurarme de que la píldora roja no lastimara a nadie, lo saqué de la pequeña caja, lo metí dentro de un marco sellado y lo colgué en la pared de mi hogar. A veces suelo contarle a la gente toda la historia detrás, siempre dejando de lado su verdadero origen.